Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día y desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE se realizó un importante conversatorio con Pilar Sáenz, coordinadora de proyectos Fundación Carisma, realizando precisamente un análisis al informe de la FLIP, Mindefensa, promoviendo la desinformación. Vamos a continuación a escuchar apartes de este importante conversatorio. La Fundación para la Libertad de Prensa realizó una investigación durante los últimos meses. De hecho, nosotros hemos compartido parte de la información que también habíamos recibido del Ministerio de Defensa y de algunas otras entidades alrededor de las actividades que habían hecho durante el paro nacional en Internet. Y pues ellos sacaron el informe esta semana que ha causado bastante revuelo, porque básicamente lo que ubican es, primero, que hubo una campaña publicitaria que se basó en generar un ataque o una sensación de que el ministerio y las redes del ministerio y de la fuerza pública estaban bajo ataque, que no era cierto, pero pues que ellos utilizan esto como una estrategia, entre comillas, pedagógica, que es lo que ha dicho el ministro Molano todo el tiempo, para hablar sobre noticias falsas. Entonces esto es como usar una noticia falsa para hablar sobre noticias falsas. Y pues esto tiene pues todos los problemas éticos del mundo. Pero más allá de eso, lo otro que revela la investigación de la FLIP, que es algo a lo que nosotros también le estábamos siguiendo la pista desde hace varios meses en Carisma, es a una estrategia que tiene montado pues como toda la fuerza pública de vigilancia en Internet, que básicamente es una estrategia de ciberpatrullaje. Y ese ciberpatrullaje pues realmente se va a centrar sobre tres tipos de elementos. Uno es efectivamente buscar amenazas, ciberamenazas, amenazas de delitos que se puedan cometer en Internet. En esto, pues, en el marco del paro nacional, probablemente algunas. La otra que sí está pensada sobre poder encontrar noticias falsas y de alguna manera denunciarlas, particularmente las que estaban afectando a la fuerza pública. Y un tercer componente que para nosotros también es supremamente preocupante y es la estrategia de perfilamiento que se tiene contra, pues, como activistas o periodistas que son críticos sobre el gobierno y que pareciera que está montada desde la fuerza pública para poder hacer perfilamiento a través de las publicaciones en redes sociales y todos como los espacios públicos y lo que se dice en el espacio público de Internet. Entonces estas tres estrategias están mezcladas en esta gran idea que tienen sobre ciberpatrullaje sin que sea muy claro cuál es el marco legal, cuáles son los controles, si hay o no hay una regulación alrededor de lo que están haciendo. Y quizás pues más allá de la cifra que a uno le puede sonar gigantesca de los 900 millones de pesos para esta parte específica de la campaña sobre noticias falsas de Colombia es mi verdad,
realmente hay que analizarlo como un todo y ver lo que significa y lo que termina implicando en términos de derechos humanos esta idea del ciberpatrullaje. Pilar, muchas gracias. Pues mire, justamente yo quería ir a esa pregunta y es, en términos reales, cuando uno va a las calles, cuando uno entiende que esa movilización ya había cobrado vida en los rincones más apartados, en La Guajira, en las rancherías de la Alta Guajira, en estos territorios que colindan con Venezuela, donde también la comunidad y la población indígena guayú salió a reclamar sus derechos en medio de este paro nacional. Uno dice, hombre, ¿qué implicaciones tiene que el Ministerio de Defensa haya invertido recursos públicos? 900 millones, podrían ser más, podrían ser menos, en una campaña de autosabotaje. En términos reales, ¿qué le costó eso a los manifestantes? ¿Cuál fue el costo que tuvieron que pagar? Pues yo de nuevo quisiera abrirlo un poco y pensarlo como desde esta idea del patrulla en el Internet, porque creo que eso es lo que realmente en el fondo afecta. O sea que creo que es gravísimo y está muy mal que el ministerio haya hecho una campaña donde lo primero que haya dicho es vamos a vestir nuestras redes de negro para decir que estamos bajo amenaza, que estamos bajo ataque, porque eso fue lo que dijeron. Y evidentemente, pues es que ellos permanentemente están bajo ataque, son la fuerza pública. O sea, yo no quisiera minimizar todo lo que sucedió en el paro en contra de policías y en contra del ejército y hubo ataques, eso no, o sea, no quisiera tapar el sol con un dedo porque sí los hubo, porque sí hubo intentos de tomar sus redes, de atacar sus páginas web. De hecho, sí se divulgó información sobre la fuerza pública. O sea, sí recibieron ataques. No quisiera no minimizar ese hecho. Tampoco quisiera minimizar el hecho de que sí hubo noticias falsas y que se distribuyeron de lado y lado y de lado y lado y lado y lado. O sea, esto era, sí hubo un mar de noticias falsas, pero dentro de todo lo que pasó también fue la utilización de las redes sociales como un espacio para la denuncia. Y creo que eso es una de las gigantescas ganancias que hubo en el paro nacional. Y es que aún en los rincones más alejados, lo que tú decías de las rancherías en La Guajira, la gente salió con su celular a grabar lo que estaba pasando, eh, a subirlo a Facebook, a subirlo a Instagram, a mandarlo por WhatsApp, a subirlo a Twitter, a subirlo a, no sé, a TikTok y a YouTube y decir como eso es lo que está pasando acá. Y esto que está pasando acá es el levantamiento de un montón de personas que están inconformes con lo que está sucediendo, pero también en muchos casos fue toda la opresión que vivieron en esos momentos y todo el abuso que hubo de la fuerza pública. Y frente a esto en específico, eh, esta forma de respuesta que vemos desde el Ministerio de Defensa y desde la fuerza pública, de estigmatizar la protesta, de estigmatizar a quienes están protestando y lanzar esta campaña para decir como mi verdad es esta es la verdad, todo lo demás es falso, es una actitud entre otras arrogante, pero pues bastante antidemocrática, porque pues ¿por qué la policía se está abrogando el derecho a decir qué es verdad y qué es falso? Entonces, de nuevo, si tú me preguntas específicamente qué se genera a partir de esto, pues se genera mucha más desconfianza. Y la desconfianza es la que se siente en las calles. Entonces, lo que teníamos era sensación de censura permanentemente, una zozobra de que no sabíamos si los videos que se estaban subiendo iban o no a ser bloqueados, de si esto iba o no a ser utilizado en contra de alguien, por ejemplo, de si las denuncias después iban a tener otras consecuencias. Entonces creo que una campaña de este tipo no ayuda a generar para nada confianza. Y efectivamente creo que sí es el momento de decir, es algo que no es aceptable, de denunciar el hecho de que este tipo de campañas, este tipo de actividades no son actividades democráticas, no son campañas que uno debería pagar con sus impuestos y que efectivamente necesitamos hacer
un diálogo muchísimo más amplio sobre lo que significan estas capacidades de vigilancia y de control en las redes sociales y en Internet que tiene la fuerza pública. Y para allá deberíamos tratar de ir. Calentar una sopita con gas natural puede conectarte con el pasado. Va el avioncito. La energía de una canción con tu futuro amor. ¿Bailamos? Y un vaso de agua con una pausa en tu presente. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso denuncia el robo de servicios públicos, energía, gas y agua, porque una conexión fraudulenta la pagamos todos. Llama al 604-4444-115, al 018-415-115 o en nuestra app EPM Estamos Ahí. EPM, Vigilado Superservicios. Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Preparar un café con gas natural puede conectarte con tu trabajo. La energía de una serie con tu familia. Invitar a una bebida refrescante con tus nuevos vecinos. Bienvenidos. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso, si tienes dificultades para pagar tus servicios públicos, tenemos alternativas y facilidades de pago para que sigas disfrutándolos legalmente. Conócelas en www.epm.com.co en la sección Transacciones. EPM, Vigilado Superservicios. El magisterio colombiano le sigue cumpliendo a los estudiantes y al país, pero el gobierno de Iván Duque le incumple a la educación. Exigimos la expedición de los actos administrativos, la implementación de los acuerdos, la conectividad y las condiciones para la presencialidad. No más dilación, no más corrupción. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día. Esta noche escuchando a Pilar Sáenz, coordinadora de proyectos Fundación Carisma, hablando sobre el análisis al informe de la FLIP, Mindefensa promoviendo la desinformación. Uno de los temas más delicados precisamente se dio durante las jornadas de movilización en la que precisamente los portales web de muchos medios alternativos fueron hackeados, bloqueados, impidiéndoles el derecho a informar. Escuchemos a continuación qué nos cuenta Pilar Sáenz frente a esta situación. Pilar, la Fundación Carisma recibe en ese momento, es decir, en el marco del paro nacional, denuncias de organizaciones no gubernamentales que estuvieron documentando la violencia policial. Es decir, uno escucha a la ONG Temblores, a Defender la Libertad, y dicen justo cuando nosotros estábamos haciendo estas denuncias de abuso policial, sufrimos ataques a nuestras páginas. Y yo lo digo, uno pensaría pues que si el Ministerio de Defensa es capaz de pagar 900 millones de pesos para autosabotearse, pues también podría entonces intentar tumbar estas páginas. Por supuesto que esa es mi opinión. Claro, y creo que lo que menos queremos es endilgarles cosas que probablemente jamás podamos probar que se hicieron o no se hicieron. Pero creo que sí es necesario poner como dos temas acá. Uno es la capacidad que tiene la fuerza pública en este momento para ejercer sus acciones en Internet. Y creo que si somos claros sobre cuál es su capacidad, cuál es el alcance de lo que pueden hacer, entonces entendemos un poco mejor cuáles son los temores que pueden tener las organizaciones. Eso por una parte. Pero por la otra, lo que tenemos es la percepción que tiene la ciudadanía, incluyendo a las organizaciones de sociedad civil y a todos los colectivos, colectivas y todo el movimiento social sobre lo que puede hacer la fuerza pública. Y las dos cosas son diferentes. Entonces, por un lado, ¿qué pueden hacer? O sea, ¿cuál es la real capacidad que tiene la fuerza pública en este momento para hacer algunas actividades? Entonces, lo primero, y eso es algo que también está dentro de la investigación de la FLIP,
y que nosotros también ya habíamos denunciado en algunos otros informes, es que tenemos una institucionalidad que en Internet se traduce en un puesto de mando unificado ciber. Y en ese puesto de mando unificado ciber tenemos sentado a la presidencia, al Ministerio TIC, a la Fiscalía, al Ministerio de Defensa, al COLSER, que es el Grupo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Digital, al CECIR, que también es un grupo de respuesta ante incidentes, al Centro Cibernético, el Comando Conjunto Cibernético y al CAI Virtual de la Policía. Entonces tenemos todas estas instituciones que están permanentemente vigilando Internet para hacer ciertas cosas. Ellos son el puesto de mando unificado ciber. Y este puesto de mando unificado ciber, pues cuando uno lo ve, tiene unas pantallas enormes y 50 personas que le dedicaron 21.000 horas durante el paro nacional a vigilar Internet. ¿Qué miraron? Es algo que nosotros no sabemos exactamente, porque nunca nos han dicho exactamente qué han podido hacer, pero de lo que más o menos uno intuye por los informes que el mismo Ministerio de Defensa ha preparado y que son públicos, es que estuvieron mirando el tema de noticias falsas, que estuvieron mirando el tema de direcciones IP, que estuvieron de alguna forma asociadas con posibles ciberataques, que estuvieron mirando videos, horas y horas de videos que publicaba la gente que supuestamente podían estar hablando también de amenazas en contra de la fuerza pública, y que estuvieron activamente tratando de mirar redes sociales y quiénes eran los que estaban publicando. Eso fue lo que más o menos podemos intuir que estuvieron haciendo. De nuevo, 3 actividades: mirar noticias falsas, mirar ciberamenazas y hacer perfilamientos. Esa es la capacidad real. Ahora, ¿qué es lo que siente la gente? ¿Qué es lo que siente uno? Y lo que nosotros pudimos constatar es que hay una sensación de censura muy grande. Entonces acá todo el mundo siente que si está haciendo una denuncia está chuzado, todo el mundo siente que en cualquier momento una amenaza o una pérdida de acceso a Internet es porque hay una intervención abusiva. Todo el mundo siente que si la página no está cargando rápidamente es que deben estarla atacando, y puede que no, puede que en muchos casos sea simplemente la red está colapsada, hay mucha gente en un lugar y no se pueden conectar. En otros casos es, pues claro, si yo saco la noticia bomba del momento, pues voy a tener 10.000 personas tratando de entrar a ese lugar, y pues si el lugar no está preparado para recibir a esas 10.000 personas, pues se cae. Entonces hay muchas cosas que son percepción y hay otras que sí pueden ser reales. Entonces, en el caso, por ejemplo, de 070, yo sé que sí hubo ataques específicos, por ejemplo. En algunos pocos casos uno tiene las evidencias para poder decir, hubo un ataque a la página, hubo un intento de acceso indebido o hubo un intento de bloqueo con un ataque distribuido de negación de servicios. En esos casos es confirmado lo que puede pasar, pero en otros es como nunca vamos a saber si eso fue un ataque o si fue una caída o una falla de la red, pero estamos viviendo con tal zozobra que cualquier cosa que sucede lo consideramos como si hubiera sido una censura o hubiera sido una intervención del Estado, y creo que también se aprovechan de esto para generar zozobra. Claro. Pilar, ¿cómo se recompone esa relación rota entre la ciudadanía y las instituciones? Es decir, este no es el primer escándalo del gobierno Duque, pero es bastante difícil volver a mirarnos a los ojos y entender que somos iguales. ¿Cómo se recompone esa relación entre la fuerza pública y una ciudadanía que salió a las calles, pero que recibió nuevamente violencia por parte de estos servidores públicos, que no lo podemos olvidar, son servidores públicos, pero además también el guiño del gobierno nacional, y esto por parte del Ministerio de Defensa, cuando bajo la legalidad todas estas arbitrariedades y todos estos abusos policiales pues se camuflaron? Claro, yo creo que es esencial pensarnos en la necesidad de transparencia. O sea, lo primero es necesitamos saber qué es lo que está pasando y necesitamos que la fuerza pública sea capaz de decirnos qué es lo que están haciendo.
O sea, de nuevo, yo no puedo negarle a la policía el hecho de que ellos deban vigilar también Internet. ¿Por qué? Porque es un espacio donde también se pueden cometer delitos y si hay un delito, pues ellos lo tienen que investigar, tienen que revisar, tienen que protegernos también en ese espacio público. Esa es su función. Y uno de ciudadano debería decir como, ok, pues chévere que vigiles, pero entonces dime cómo. Porque igual que en el espacio público, en la calle, yo puedo ver que hay patrullas de la policía, pero no significa que puedan meterse a la casa y esculcarme el cajón de la ropa. No sin una orden judicial, por ejemplo. No sin que eso implique un debido proceso. Y lo mismo debería pasar entonces en este nuevo espacio que es el espacio digital. O sea, bajo qué tipo de jurisdicción están revisando este espacio público que es Internet y con qué tipo de argumento piden que hayan bloqueos de cuentas o con qué tipo de argumento generan alertas y quiénes las están recibiendo. Esto no puede ser de cualquier forma. Que Internet no es el lejano oeste, no es que no hayan reglas, necesitamos tener claras esas reglas. Y entonces por eso la primera parte sí debería ser transparencia. O sea, necesitamos saber cuáles son sus capacidades, necesitamos saber cuáles pueden ser los mecanismos de control también y quién está vigilando, porque de todas formas lo que pasa en Internet tampoco es un espacio en blanco donde se pueden ocultar y donde pueden hacer cualquier cosa. Y eso es cierto tanto para los criminales como para la fuerza pública, como para uno de ciudadano que está entrando también a las redes. En esos casos, lo primero, de nuevo, transparencia. Pero yo creo que lo segundo que sí vamos a necesitar es tener claridad sobre cuáles son esas reglas de juego. Porque en este momento, digamos que con la idea de ciberpatrullaje, de nuevo vuelvo a este término, el ciberpatrullaje formalmente apareció de la nada en una resolución de 2015 que no es suficiente desde el punto de vista legal para que sea un marco legal normativo sobre lo que está haciendo de actuación la fuerza pública en este espacio. ¿Por qué razón? Porque esta actividad implica una afectación a derechos fundamentales, a la libertad de expresión, a la privacidad, al derecho de asociación. Entonces, como tiene estos efectos, realmente la norma donde te explican a ti qué debería ser ciberpatrullaje, quiénes lo deberían hacer, cuáles son los controles y demás, debe ser una ley y debe ser una ley que tendría que ser una ley estatutaria revisada por la Corte Constitucional y que se haya aprobado en una instancia democrática, no una resolución que saca el ministerio. Entonces, esa otra parte de poder tener una garantía legal de qué es lo que está sucediendo es la segunda que necesitamos tener. Entonces tenemos transparencia, necesitamos tener legalidad. Y lo otro claramente es que ante la implementación de cualquier medida de estas necesitamos tener una evaluación de impactos y particularmente una evaluación de impactos en derechos humanos, porque no podemos tener actuaciones que impacten negativamente derechos humanos de forma desproporcionada. Entonces, si yo sé que vigilar las redes sociales y vigilar a todo el mundo es vigilancia masiva, pues esto no es un mecanismo muy democrático y la afectación puede ser tan alta que realmente no haya una justificación para hacerla. Entonces, ¿en qué casos sí, en qué casos no y bajo qué normatividad? Entonces, sí necesitamos también esto otro, que son una serie de indicadores que nos digan si esto es o no efectivo y si hay afectaciones o no a los derechos humanos. Muchísimas gracias, Pilar. Justamente la semana pasada la periodista y defensora de derechos humanos, Claudia Julieta Duque, denunció que estaba siendo víctima nuevamente de persecuciones, que la Unidad Nacional de Protección estaba monitoreando absolutamente cada una de las llamadas que hacía, cada uno de los pasos que daba y queda en el aire con esta denuncia que ha hecho la Fundación para la Libertad de Prensa que el extinto Departamento de Seguridad Administrativo DAS, pues que interceptó a la oposición, que interceptó a líderes de opinión y a los periodistas de oposición,
pues nuevamente cobra vida pero con otro nombre. ¿Cuántos periodistas, cuántas denuncias tienen ustedes de estos periodistas que estarían siendo interceptados? Pues es que realmente es un problema que tiene que ver con la forma como está actuando la Unidad Nacional de Protección. Entonces es básicamente, y a mí me parece la denuncia de Claudia Julieta es absolutamente importante y no la podemos dejar sola, porque además también muchos están tratando de deslegitimar la denuncia que ella está haciendo. Y para nosotros la denuncia de ella es supremamente importante, porque pone de manifiesto el problema de la datificación. Entonces, estamos en un mundo donde todo lo que hacemos, particularmente lo que hacemos vinculado con tecnología que está conectada, genera datos. Entonces, claro, si yo estoy conduciendo o si estoy en un vehículo que tiene un GPS y ese GPS está conectado a Internet y está enviando la información a una central para poder ver dónde está el vehículo y para poder saber qué pasa con el vehículo, pues claramente quienes estén en el vehículo están siendo de alguna forma vigilados, porque esos datos de dónde está el vehículo, pues dan cuenta también de dónde están las personas que están en ese vehículo. Y esto es algo que tenemos que entender, que si esa información pone en riesgo a alguien, se debería entender como información sensible. La información sensible en la legislación colombiana es información que puede poner en riesgo a las personas. Es información sobre su ubicación, sobre su identidad, sobre sus preferencias políticas o sus preferencias sexuales o religiosas, por ejemplo. Y esa información solamente puede ser manejada, gestionada por una autoridad con el consentimiento expreso de la persona. ¿Eso qué quiere decir? Hablándolo pues francamente, la Unidad Nacional de Protección debió haberle dicho a Claudia Julieta: nosotros tenemos acceso a la información del GPS del carro y por tanto vamos a saber dónde estás tú minuto a minuto. Ahora, Claudia Julieta pudo haber dicho sí, yo acepto eso, o no, no acepto eso. Y en ese caso la unidad de protección debió haber dicho como, ok, entonces quiten el GPS de ese carro y pues podemos averiguar la velocidad de otra forma. Podemos utilizar otro instrumento que mida la velocidad, porque supuestamente eso es lo que están controlando, que el vehículo no exceda la velocidad. Pues hay otros mecanismos para hacer eso que no implican conocer la ubicación de ese vehículo. Entonces, sí es importante tratar de entender que en este mundo datificado, en este mundo donde todos nuestros movimientos y todas las cosas que estamos haciendo se pueden convertir en datos, ¿quiénes tienen acceso a esos datos? ¿Por qué razón tienen acceso a esos datos y para qué lo van a utilizar? Y si yo no he dado los permisos, si yo no tengo el consentimiento, pues si la entidad no tiene el consentimiento, no los puede utilizar. Y claramente tenemos que empezar a preguntarnos si ese es el tipo de mundo en el que queremos vivir y cuáles son las reglas. Algo en este caso que para nosotros hace falta es tener una autoridad de protección de datos fuerte en relación no solamente con los problemas de la parte comercial, como lo es ahorita la Superintendencia de Industria y Comercio, sino también en relación con lo que está pasando con estos datos en manos del Estado, que debería ser la Procuraduría, pero nosotros no estamos escuchando a la Procuraduría pronunciarse sobre eso y haciendo investigaciones. Y necesitamos que lo haga, porque ellos son la autoridad competente para el caso de los datos en manos del Estado. No va a ser la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, ese tipo de cosas también necesitamos empezarlas a discutir. Y claramente, si esta información que estaban recopilando desde la Unidad Nacional de Protección, clarísimamente puede ser utilizada para vigilancia, porque da la ubicación del carro y por tanto de las personas que van en el carro minuto a minuto mientras estén ahí. Y ¿cuántas personas están siendo afectadas? Pues todas las personas de las cuales tiene información la UNP a través de este mecanismo de GPS, que podrían ser muchísimas. Entonces, eso también en ese sentido, Pilar, uno puede también
preguntarse, y bueno, yo puntualmente se lo pregunto a usted, si ha recibido la Fundación Carisma denuncias tal vez de magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, de magistrados que obviamente han estado trabajando en la implementación del acuerdo de paz y que se convierten inmediatamente en personajes pues, que serían claves para ser investigados, para ser seguidos. Digamos que ese retorno del que usted me habla del DAS, pues podría tener unas implicaciones profundas y directas con quienes están haciendo esta implementación. Pues realmente tiene unas implicaciones con todas las personas que están siendo protegidas por la Unidad Nacional de Protección y que tienen un esquema de seguridad que incluye el vehículo y que están recopilando la información a través del GPS y que la tienen. ¿Cuántas? Es algo que no sabemos, es algo que tendría que contestar la UNP. Y que hayan denuncias, yo creo que ahorita vamos a empezar a verlas. A partir del caso de Claudia y Julieta, es probable que surjan nuevos casos. Entonces habrá que esperar un poco a ver qué sucede. Nosotros en este momento no tenemos denuncias en nuestro correo, pero pues eventualmente podríamos conocer de nuevos casos. Volviendo al tema principal, Pilar, sobre estos 900 millones de pesos, recursos públicos que fueron destinados para esta campaña de autosabotaje por parte del Ministerio de Defensa, le quiero preguntar, el ministro de Defensa, Diego Molano, ha dicho que no es ilegal, que fue una campaña mediática. Sin embargo, uno entiende que hubo un conflicto de intereses, es decir, las empresas que fueron contratadas fueron las mismas que en su momento fueron contratadas cuando él fue director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Me equivoco o esto es lo que ha arrojado la investigación de la Fundación para la Libertad de Prensa? Es correcto, o sea, la empresa que recibió este contrato para generar esta campaña, o que la formuló, efectivamente había sido una empresa que antes había estado involucrada en otros contratos donde Diego Molano había estado involucrado en otras instituciones. Esto es una práctica que es bastante, pues, no sé, repetitiva en este gobierno, desafortunadamente, y es que hay muy poca transparencia, hay bastante opacidad sobre quiénes son los que están recibiendo este tipo de contrataciones. Si bien el SECOP le permite a uno ahora revisar muchísima más información y fácilmente, tampoco es como la mejor herramienta del mundo, pero sí facilita ser parte de esta investigación. Ahora, sobre la legalidad, yo insisto en algo, y es que obviamente es legal que la fuerza pública genere estrategias y campañas de publicidad para mejorar su imagen ante la población. Es apenas normal que de tanto en tanto lo hagan. Pero acá, más allá de eso, habría que pensarse cuál era la finalidad específica y cuál es el marco de esta campaña. Y de nuevo, o sea, creo que es muy peligroso para la fuerza pública que se abrogue el derecho a decir qué es verdad y qué es mentira, porque esa no es su función. O sea, si su función es proteger a la ciudadanía, entonces sus campañas tendrían que estar hablando sobre protección. Si su función es buscar a los criminales, entonces que sus campañas estén activamente buscando criminales. Pero si su función no es estar buscando noticias falsas y diciendo que es cierto y que no es, entonces ¿por qué están haciendo esto? Y más allá de este problema específico de las noticias falsas y de la campaña de Colombia es mi verdad, en esa parte de las noticias falsas, recordemos que esto corresponde con una estrategia muchísimo más grande, que es la de ciberpatrullaje, y que en esta parte del ciberpatrullaje, como un todo, como una actividad que está haciendo la fuerza pública, es aún muchísimo menos claro cuál es la legalidad con la cual están haciendo estas actividades, porque no hace parte de una ley estatutaria, porque no hace parte de algo que se haya discutido realmente, sino que en el caso de Colombia, pues está simplemente en una resolución de 2015 que no da garantías suficientes para el ejercicio de derechos humanos. Calentar una sopita con gas natural puede conectarte con el pasado.
Va el avioncito. La energía de una canción con tu futuro amor. ¿Bailamos? Y un vaso de agua con una pausa en tu presente. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso denuncia el robo de servicios públicos, energía, gas y agua, porque una conexión fraudulenta la pagamos todos. Llama al 604-4444-115, al 018-415-115 o en nuestra app EPM Estamos Ahí. EPM, Vigilado Superservicios. Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Preparar un café con gas natural puede conectarte con tu trabajo. La energía de una serie con tu familia. Invitar a una bebida refrescante con tus nuevos vecinos. Bienvenidos. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso, si tienes dificultades para pagar tus servicios públicos, tenemos alternativas y facilidades de pago para que sigas disfrutándolos legalmente. Conócelas en www.epm.com.co en la sección Transacciones. EPM, Vigilado Superservicios. El magisterio colombiano le sigue cumpliendo a los estudiantes y al país, pero el gobierno de Iván Duque le incumple a la educación. Exigimos la expedición de los actos administrativos, la implementación de los acuerdos, la conectividad y las condiciones para la presencialidad. No más dilación, no más corrupción. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día. Continuemos entonces escuchando a partes del conversatorio con Pilar Sáenz, coordinadora de proyectos Fundación Carisma, hablando sobre el análisis al informe de la FLIP Mindefensa promoviendo la desinformación. El jurista e investigador de justicia Rodrigo Uprimi señalaba que en Colombia, pues lastimosamente, la separación de poderes bajo el gobierno del presidente Iván Duque, pues desapareció. ¿Quién va a investigar? El ministro de Defensa, Diego Molano. Sí, la comisión de acusaciones en el Congreso de la República, pues parece más un saludo a la bandera. Yo creo que este es el problema más grave sobre este tipo de, uno de los problemas más graves que tenemos sobre, de hecho, como todo el sistema de vigilancia que hay en el país, y es que hay una ausencia de controles. Entonces, particularmente para las operaciones de inteligencia, hay una comisión en el Congreso de la República que es la que le hace seguimiento a las acciones de inteligencia, y esa comisión nunca funciona. O sea, no históricamente tiene que ser avalada por la misma fuerza pública, y esto es algo que termina impidiendo que realmente funcione como debe ser. La única vez que funcionó fue, no sé, como en tal vez 2013, 2014, cuando fue el escándalo de Andrómeda, de un centro donde estaban haciendo pues unos reclutamientos de chicos que tenían habilidades en este mundo de Internet. Y que además se prestó para hacer vigilancia de forma un poco ilegal en contra de periodistas y también de los negociadores del proceso de paz en ese momento. En ese caso se reunió esta comisión del Congreso, y cuando se reunieron ellos pidieron explicaciones a la fuerza pública, al ministerio, enviaron un formulario que si mal no estoy, debía tener como unas 64 preguntas, y de esas 64 preguntas les respondieron solamente 4. Y esa es la comisión que hace seguimiento a las actividades de inteligencia. Entonces, realmente tenemos un aparato en términos del control que se puede hacer y del seguimiento de estas actividades que es muy malo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado históricamente? Desde el DAS, lo que tenemos es una serie de abusos
que han salido por la prensa, por periodismo de investigación, y que han logrado ir a la esfera pública y volverse denuncias muy grandes y por lo tanto ser investigados, pero por el escándalo que generan, no porque haya un mecanismo al interior de la fuerza pública que efectivamente esté haciendo control sobre este tipo de actividades. Y necesitaríamos tener muchísimo más control, claramente. O sea, qué sé yo, la policía ahorita adquirió un software de inteligencia artificial para hacer investigaciones en fuentes abiertas, o sea, para revisar internet, redes sociales, incluso grupos en Telegram, que valió cualquier cantidad de dinero y que no sabemos quién va a supervisar ni de qué forma. Entonces, como que estos temores que tiene la ciudadanía, que tienen las organizaciones que son críticas sobre la vigilancia que tiene o que puede ejercer el Estado son reales. O sea, las capacidades están, los controles son muy pobres y por tanto la posibilidad de abuso de estos sistemas es muy alta. Y en este caso sí necesitamos que haya comisión de investigación, que efectivamente pueda haber un control de Contraloría sobre los gastos, de Procuraduría sobre las actividades, pero pues lastimosamente es algo que no vemos que esté sucediendo y sí se necesita que pase. Posiblemente lo otro que va a suceder es que muchos de estos casos, como por ejemplo el de carpetas secretas que ya lleva más de un año rondando, pues terminan es en la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque nunca son tratados suficientemente en el país, pero pues el hecho de que se llegue a justicia va a ser muy tardío porque son procesos que van a demorar muchísimos años en llegar a la instancia adecuada, porque básicamente acá no se están investigando de la forma como se debería y no se tienen tampoco garantías para que estos procesos sigan su curso. ¿Cuál es el estado, Pilar, de la libertad de prensa a menos de un año de que el presidente de la República pues deje su cargo? Uy, yo creo que esa es una pregunta que más que yo la debería contestar la Flip, pero en mi opinión tenemos una libertad de prensa que ha sido un poco mancillada, o sea, eh, las estadísticas que tiene la FIP sobre asesinatos y amenazas a periodistas en todas las regiones del país son altas, o sea, han crecido el número tanto de amenazas como el número de asesinatos y eso es algo que no es menor. También de desplazamientos o del hecho de que por las amenazas varios de estos periodistas han tenido que dejar sus lugares y han tenido que eh, abandonar sus actividades porque pues están bajo amenaza, eso también es cierto, y esa es una situación que no quisiéramos que sucediera. Hay un florecimiento, creo yo, de la investigación por parte de muchos portales y muchos medios pequeños independientes, que eso es bastante bueno para la libertad de prensa, pero el hecho de que sean pequeños independientes también los pone en riesgo porque pues tienen infraestructuras que pueden ser débiles, entonces son fácilmente atacables. Eh, y por tanto pues hay que tratar de fortalecer este ecosistema del periodismo investigativo, de los pequeños medios que están haciendo un trabajo sobre todo en región, que son supremamente valiosos para la libertad de expresión en general. Entonces creo que todavía nos hace falta muchos más mecanismos de protección y de apoyo para estas personas que sí están cumpliendo esta enorme misión en región. Pilar, por último, yo quiero preguntarle, ¿cómo conseguimos a la Fundación Carisma? Si en el marco de este paro nacional, yo fui víctima de una vulneración a los derechos humanos y hasta el momento no he denunciado por temor a las represalias que puedan tomar los agentes estatales, ¿cómo puedo comunicarme con la Fundación Carisma? ¿Dónde los consigo? ¿Cómo me pueden ayudar? Bueno, nosotros estamos ¿cómo podríamos decirlo?, especializados en los temas de derechos humanos y tecnología, porque ese es el core de lo que hacemos permanentemente. Entonces, todo lo que haya tenido que ver con problemas en redes sociales, bloqueos, caídas, pérdidas de conexión, ataques a páginas o problemas que tengan que ver con vigilancia de comunicaciones, por ejemplo, son casos que nosotros llevamos.
En ese caso, pues nosotros tenemos tanto las redes sociales nuestras abiertas para que nos envíen mensajes y también está el correo de contacto de Carisma, que lo voy a poner acá en el chat para que ustedes me ayuden poniéndolo en las redes. Claro que sí, lo colocamos. Es contacto @carisma.org.co, carisma con K. Pues nosotros para el paro nacional específicamente generamos también un formulario donde estuvimos recopilando información sobre los problemas que pudieron haber habido con bloqueos de contenidos a través de redes sociales. Esa es una investigación que nosotros hemos seguido. En muchos casos logramos hacer un puente entre las personas que habían tenido algún tipo de problemática y algunas de estas redes para saber exactamente qué fue lo que sucedió. Entonces, en su momento fuimos de los primeros en alertar los problemas que tuvo Instagram sobre las historias compartidas que se desaparecieron. También estuvimos como muy pendientes de unos problemas que hubo globalmente con unos hashtags en Twitter. Y ese tipo de problemas pues los reportamos. Entonces es algo que nosotros hacemos misionalmente, o sea, de estar pendientes de que este espacio que se ha abierto, que son las redes sociales, que son los espacios digitales, estén permanentemente abiertos también para la libertad de expresión de todos y de todas, y que también en estos espacios pues se garantice mínimamente la posibilidad de privacidad y la posibilidad de ejercer el derecho, por ejemplo, de reunión. Entonces, pues son temas que nosotros hemos seguido desde muchísimo antes del paro, durante el paro y aún ahora. Entonces, si tienen alguna cosa para comentarnos, está el correo, está en las redes, nosotros estaremos pendientes de hacer seguimiento a lo que nos comenten. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.